La paz total del gobierno se salvó en la Corte Constitucional. El alto tribunal avaló la ley que le permite al gobierno sentarse con organizaciones alzadas en armas. El presidente puede acudir a mecanismos de solución pacífica de la violencia. La ley 2272 se sustenta en el derecho internacional humanitario y por tanto se puede continuar buscando diálogos, negociaciones, acuerdos con los grupos armados organizados de particulares como las guerrillas. No obstante, la ley quedó con fisuras, pues el alto tribunal hizo precisiones sobre algunos artículos, como el que permitía que de un plumazo se excarcelara a integrantes de la primera línea para ser nombrados como voceros de paz. La Corte lo que hizo fue precisar que bajo los principios de división de poderes, protección a las víctimas y la aplicación de las normas del Código de Procedimiento Penal, las excarcelaciones deben sujetarse al control y decisión de las autoridades judiciales. También puso límites para que el gobierno adelante negociaciones con bandas de narcotraficantes. Por otro lado, adelantar acercamientos y conversaciones para el sometimiento a la justicia y el desmantelamiento de las estructuras organizadas armadas de alto impacto, siendo necesaria una ley de sometimiento, tarea que le corresponde al Congreso de la República. Desde el Congreso se pronunciaron sobre este fallo de la Corte. Se trata de una decisión en la cual se avala una política de Estado para la construcción de la paz, el tratamiento de todas las violencias e igualmente se garantiza la posibilidad de que este gobierno siga desarrollando el proceso de diálogos con el ELN. Desde el principio dijimos que era un exabrupto entregar una serie de facultades al presidente de la República para que expidiera un marco de sometimiento de las bandas criminales que nada tienen que ver con ideología política. El gobierno pidió el escarcelamiento de 18 personas, 6 de ellos tuvieron la figura de voceros de paz, los otros los jueces no aceptaron y estos 6, algunos creen, como yo, que van a tener que ser capturados nuevamente y seguramente 4 o 5 de ellos quedarán en libertad por vencimiento de términos. En el alto tribunal aún hacen fila otras demandas a la ley de paz total por supuestos vicios de trámite. Bueno, pues ahí está, Jenner. Se pronunció la Corte e inmediatamente reaccionó también con un anuncio el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, en lo que tiene que ver con estas excarcelaciones a los voceros de paz. ¿Qué dijo? Claro, dice entonces que van a volver a trabajar en emitir órdenes de captura para esos voceros de paz, muchos pertenecientes además a la primera línea. Fue lo que dijo el fiscal general Francisco Barbosa. Sin embargo, dice que la decisión final está en manos de los jueces. La decisión del ente acusador se dio luego del fallo de la Corte Constitucional referente a la paz total. Respaldó a la Fiscalía en su totalidad en la defensa de la institucionalidad del país. Así lo afirmó el fiscal Francisco Barbosa durante el conversatorio. Lo que ocurrió con esta decisión es un espaldarazo a la Fiscalía General de la Nación y a la posición que yo tuve desde el 11 de enero de este año. Nosotros habíamos dicho que no levantábamos las órdenes de captura de narcotraficantes en este país y de personas que pertenecieran a grupos armados no organizados o a grupos armados que no tuvieran un carácter político. Barbosa afirmó que la Corte les puso freno a los integrantes de la primera línea, que fueron procesados y condenados y que por ser voceros de paz quedaron en libertad. La Corte Constitucional acaba de poner un freno de una vez a la posibilidad de que el Ejecutivo pueda pedir la salida de esas personas de las cárceles. El fiscal defendió a los gestores de paz. Según la Corte, estos están bajo otra legislación, que es la 975 de la Ley de Justicia y Paz. Es aquellos que pueden ser designados porque pertenecen a organizaciones de carácter criminal organizado. Voceros de paz, es decir, personas que hagan parte de organizaciones sociales y humanitarias o posibles personas de primeras líneas o de otros grupos que fueron procesados y condenados por delitos comunes, no podrán salir de las cárceles. Por ahora se desconoce cuántas personas tendrán nuevas órdenes de captura. El fiscal afirmó que se está evaluando con los respectivos fiscales.
Y el presidente Petro se pronunció en su cuenta de X acerca de lo que dijo el fiscal serían las primeras decisiones que empezaría a tomar y también de la decisión de la Corte. Este es el trino completo que publica el presidente Petro, muy extenso. Les vamos a leer nosotros, Jenner, dos de los párrafos más importantes que contiene este mensaje del presidente. Ok, primera parte, los jóvenes de la primera línea y de segunda y de tercera y más allá no son victimarios, son las víctimas de un Estado que no solo les quitó los ojos y los encarceló por miles, sino porque los dejó sin educación y sin oportunidades. Bueno, luego viene el otro párrafo en donde se refiere a la decisión de la Corte. Dice, la Corte Constitucional, a la que agradezco su apoyo a la posibilidad de hacer una política de paz, tiene razón. Los jóvenes que criminalizaron por protestar no son sujetos de una ley de paz, simplemente porque esos jóvenes nunca estuvieron en guerra. Y frente al anuncio del fiscal general Francisco Barbosa, quien indicó que solicitará órdenes de captura a personas que quedaron libres en el marco de este proceso de paz total, como algunos voceros de diálogos y gestores de paz, pues el ministro de Defensa le respondió al jefe del ente investigador que no es él quien para expedir órdenes de captura. No de expedir nuevas órdenes de captura, que además el fiscal no expide órdenes de captura, sino los jueces, sino revisar las suspensiones que se han adoptado por solicitud del gobierno para definir cuáles podrían continuar vigentes, suspensiones vigentes o cuáles no. En eso estamos nosotros igualmente. Bueno, pues había gran expectativa acerca de cuál iba a ser la decisión de la Corte Constitucional sobre esta normatividad que sustenta en últimas la posibilidad del gobierno de negociar con grupos al margen de la ley, con grupos alzados en armas, ya sean los grupos que tienen algún tipo de aspiración política o ya sean los grupos netamente criminales. En últimas, ambos conjuntos de grupos se dedican a actividades al margen de la ley. Y digo que había gran expectativa porque muchas personas pensaban que la Corte Constitucional iba a tumbar todo este andamiaje sobre el cual está construido estos procesos de la paz total. Pues bien, ustedes han visto la nota, la Corte Constitucional ha dejado en pie el cuerpo central de esta normatividad, pero ha puesto una serie de condiciones que en últimas lo que hacen es respetar la tradición normativa y legal del país. En concreto hay 13 aspectos que vale la pena mencionar y redondear por qué es que eso respeta la tradición del país. En primer lugar, la decisión de la Corte en el sentido en que una ley de sometimiento, o las condiciones más bien del sometimiento de cualquiera de estos grupos, ya sea con aspiraciones políticas o sin aspiraciones políticas, no las puede decidir esas condiciones el Poder Ejecutivo por sí solo, el gobierno por sí solo. Tiene que pasar por el Congreso. Y en realidad es lo más razonable, y así ha sido tradicionalmente, que las condiciones de sometimiento de estos grupos deban pasar por el Congreso, pero de algún modo lo que hace esta decisión de la Corte es establecer claramente esa separación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en cuanto a estas atribuciones. En segundo término, la decisión de la Corte de decir no se pueden nombrar gestores de paz a personas que tengan algún tipo de condena o cuentas pendientes con la ley si no hay previamente una decisión de la Fiscalía levantando estas órdenes de captura, si se trata de órdenes de captura, o estas condiciones de estar pagando algún tipo de condena. Obviamente para el común de los colombianos eso nos suena totalmente obvio, que no se puede andar nombrando gestores de paz al uno, al otro, al responsable de la bomba del Centro Comercial Andino de Bogotá, al de más allá, al de más acá. Pero en realidad lo que está haciendo la Corte es recordándole al gobierno que es totalmente razonable la separación de poderes una vez más, en este caso no del Ejecutivo y el Legislativo como era en el caso anterior, sino ahora del Ejecutivo y el Judicial. La rama judicial que ha fallado, los jueces han fallado sobre cada uno de estos casos, es la única llamada a establecer algún tipo de gabela, algún tipo de excepción con el fin de garantizar que haya gestores de paz o algún tipo de colaboración en los procesos de paz. En ese sentido también se revierten algunas de las decisiones del gobierno tomadas en los primeros meses de la administración. Y la tercera decisión va por el mismo lado, pero termina afectando a un ámbito de la población
que ha sido mucho más objeto de debate en los últimos meses, en concreto desde que se posesionó el gobierno de Gustavo Petro, y estamos hablando de los miembros de la primera línea. También dice la Corte que no puede haber esta clase de gabelas de estar liberando miembros de la primera línea sin que haya de por medio decisiones de los jueces, decisiones judiciales. De hecho, en este caso concreto, sabemos que los mismos jueces de la República echaron para atrás muchas de las decisiones del Poder Ejecutivo de darle libertad a algunos de los miembros de la primera línea que estaban en su momento tras las rejas, o por lo menos en un proceso de investigación. En algunos casos hay condenas, en otros casos no hay condenas, y en ese segundo conjunto de casos lo que debería hacerse es que se agilicen los procesos y que si no se encuentra ningún tipo de evidencia queden en libertad estas personas. En cualquiera de los tres casos, lo que la Corte ha dicho es el Poder Ejecutivo tiene límites, incluso a la hora de adelantar un proceso de paz como este, tiene límites frente a la rama judicial, frente a la rama legislativa. Se reafirma la división de los tres ramas del poder público y se reafirma un sistema de pesos y contrapesos que, en el caso de los ímpetus del actual gobierno para lograr la paz a cualquier costo, costos altísimos como lo estamos atestiguando, no tienen que tener límites, y esos límites los ponen las otras ramas del poder público.